Una de las figuras más extraordinarias del folclore eslavo es la bruja Baba Yaga. Más malvada que el hambre y más vieja que las montañas, Baba Yaga protagoniza muchos de los hermosos cuentos que se conocen. En esta versión de Raquel Castro, descrita con humor y maestría, es engañada por la joven Masha, quien aleccionada por su tía, intercambia los dones de la generosidad y la dulzura por la supervivencia. Castro dibuja un extrañable elenco que sigue las reglas de los cuentos clásicos, pero con voces propias, modulaciones que le deben más a ella que a Alexander Afanasiev. Baba Yaga, por Raquel Castro. En medio del bosque vivía una bruja. La gente de la aldea cercana decía que era una vieja con el tiempo y fea como el hambre. Su piel, curtida por el viento y la maldad, era dura y arrugada, llena de lunares, saltones y verrugas. Decía también que tenía pocos dientes, grandes y amarillos, que a su lengua roja como la de un perro con rabia. Eso decía la gente, pero nadie podía comprobarlo, porque la bruja rara vez salía del bosque, y nadie que hubiera entrado había vuelto para contar su historia. Solo una persona de toda la aldea había logrado escapar de la bruja, pero era Raisa Grigorievna, una mujer obstinada en su silencio, que prefería responder cuando le preguntaban sobre el tema. Hay cosas que es mejor no invocar, decía, y su mirada se perdía en quién sabe qué horribles recuerdos. Si yo pudiera olvidarlo, lo borraría de mi alma para siempre. Ustedes que no saben, ¿qué afán tienen de enterarse? Y abandonaba la plática para encerrarse en la casita humilde que tenía en las afueras de la aldea, porque vivía sola, a pesar de tener una hermana, un cuñado y una sobrina. Decía que era mejor así, y como todos pensaban que quizá estaba un poco loca, de alguna manera le daban la razón. Y así se habría quedado con su secreto enterrado en el pecho, hasta que la enterraran al morir. Pero algo pasó. Su hermana enfermó de repente y a los pocos días murió. Y antes de que pasara un año, su cuñado, Mijail Mijailovich, que era granjero y a menudo tenía que ir a otros pueblos a vender sus productos, llegó de un viaje con algo nuevo en la carreta. Una mujer tan hermosa que parecía una zarina, a la que presentó como su nueva esposa. «Para que mi hija no crezca sin madre», dijo Mijail. Y todos en el pueblo le festejaron mucho, porque la mujer era realmente hermosa, con su piel de leche y sus ojos de miel, con largos cabellos de trigo maduro y voz de balaica. Todos excepto Raisha, quien palideció como si hubiera visto a un demonio. «¿Y dónde la conociste?», preguntó. «¿De qué pueblo viene?». Mijail se rascó la cabeza por unos momentos y al fin tronó en una carcajada. «Estoy tan enamorado que no lo recuerdo», respondió. Entonces su esposa la murmuró algo al oído y él agregó: «Cuñada, ya no será necesario que te ocupes de mi hija. Ahora tiene una madre que puede enseñarle todo, y será mejor que aprenda solo de ella, para que no se confunda con dos enseñanzas». La niña, que se llamaba Masha Mijailovna y que desde la muerte de su madre casi vivía con su tía Rasha, se puso muy triste de tener que irse con su padre y su madrastra. Pero su tía le dio un abrazo muy fuerte y le dijo al oído: «Aquí estaré cuando me necesites. Si un día tu madrastra te manda al bosque con cualquier pretexto, pasa primero a verme». Transcurría el tiempo y todo el pueblo tenía alegre el corazón porque la nueva esposa de Mijail era cada día más hermosa. Nunca hablaba con nadie, pero tampoco era grosera ni parecía tratar mal a su hijastra.
Nadie entendía por qué Rasha estaba cada vez más hosca y preocupada. Si le preguntaban, ella solo respondía: yo sé mis asuntos y esto no va a terminar bien. Las viejas del pueblo platicaban sobre su extraña actitud. Las más maliciosas opinaban que la mujer estaba enamorada de su cuñado y que se sentía despechada y celosa, mientras otras arguían que seguramente extrañaba a su sobrina, y en lo que todas estaban de acuerdo era que la mujer estaba más callada y solitaria, siempre con el ceño fruncido. Una mañana, Mijaíl tocó muy temprano a la puerta de Rasha y tenía una expresión rara. Voy a salir de viaje, solo quiero pedirte que estés al pendiente de mi hija y de mi mujer, le pidió en un susurro. ¿Estás preocupado por algo, hermanito?, le preguntó ella. Mijaíl se rascó la cabeza y por más que se esforzó no pudo, dijo, recordar que le preocupaba. Ella solo suspiró y prometió cuidar de Masha en caso que fuera necesario. Ese mismo día, cuando regresaba del mercado a su casa, encontró a su sobrina sentada en el escalón de la entrada. La alegría inicial de ver a Masha y de abrazarla cedió su lugar a la preocupación. ¿No estaba un poco más flaca? ¿No estaba más opaco su cabello? ¿Menos erguida su cabeza? Tuvo que dejar de pensar en ese porque su sobrina parecía muy feliz. Mi madrastra me va a regalar un vestido nuevo, le dijo sonriente. ¿Te lo traerá tu padre de su viaje?, preguntó la tía Rasha, aunque ya imaginaba la respuesta. No, me lo hará la hermana de mi madrastra, que es costurera y vive en medio del bosque. Y tú me dijiste que si mi madrastra me mandaba al bosque, por lo que fuera, viniera primero a verte. Rasha suspiró y le dijo a su sobrina: te lo voy a explicar, Masha, Mailovna, aunque no sé si lo entiendas. Tu madrastra quiere tener a tu padre solo para ella, porque cada noche bebe un poco de su sangre y por lo que veo, también de la tuya. Pero teme que la descubras. Lo que está haciendo es mandarte de regalo para su hermana. Tu madrastra es una bruja y su hermana también. Al escucharla, Masha rompió a llorar. Siempre le había dado miedo el bosque, como todos en la aldea, y siempre le había temido a la bruja que vivía en él. Sabía lo que se rumoraba, que su tía era la única persona que había logrado entrar al bosque, enfrentar a la bruja y salir con vida. Pero, ¿cómo iba a lograrlo ella también? Deja de llorar y ponme atención, que esta es tu única oportunidad de escapar. Lo que tienes que hacer es esto: abrir bien los ojos y tomar todo lo que te ofrezcan a lo que te encuentres o lo que te encuentres tirado en el camino. No lo olvides, abrir bien los ojos, repitió Masha, para no olvidar y tomar todo lo que te ofrezcan o lo que me encuentre tirado en el camino. Y toma este pan, le dijo Raisa, y saca del bolsillo de su delantal media hogaza de pan duro y mohoso. La muchacha pensó que su tía se había vuelto loca, pero no quiso ofenderla. No tengo hambre, tía. Gracias. Entonces Raisa soltó una larga carcajada. No es para ti. La otra mitad de este pan me salvó la vida. Este trozo te lo salvará a ti. Llévalo contigo. Cuando llegue el momento descubrirás cómo usarlo. Y recuerda, debes aceptar todo lo que te ofrezcan, así sea tan desagradable como un pedazo de pan duro. Así, con un pedazo de pan viejo y el corazón latiendo tan aprisa que parecía que se le escaparía por la garganta, Masha tomó el sendero del bosque. El pueblo entero le pareció más solitario que nunca. Ni un niño correteando en las calles, ni una mujer llenando sus cántaros en la fuente. Era como si todos hubieran abandonado el pueblo mientras ella visitaba a su tía. Es que es la hora de la comida, se dijo la niña. Pero aunque parecía lógico,
El miedo que le embargaba no cedía. Al atravesar la plaza, Masha se encontró con un borracho tirado en el suelo. Le dio tanto gusto verlo que se le acercó, solo para asegurarse de que la soledad que había sentido previamente era una ilusión. El hombre le habló. «Oye, Masha Milovnova, ayúdame a ponerme en pie y te daré un regalo». Ella se acercó y reconoció al hombre. Era el viejo Nikolai, el herrero. El día anterior había regresado de hacer un trabajo importante en la casa de un rico de la zona y seguro se le había pasado la mano en el festejo. Era un buen hombre, trabajador y amable, así que la niña decidió ayudarlo, incluso sin necesidad de regalo. Justo se lo iba a decir, pero recordó lo que le había dicho su tía. «Acepta todo lo que te ofrezcan». Así que le tendió la mano a Nikolai y con esfuerzo logró ponerlo en pie. «Ten, te lo regalo. No lo desperdicies, que viene de casa de un noble», le dijo Nikolai, mientras le daba un frasco de vidrio. Al fondo había un líquido ambarino y espeso. Masha abrió el frasco y metió el dedo. Era aceite. «¿Para qué podría querer yo un poco de aceite?», se preguntó, pero se cuidó muy bien de decirlo. En vez de eso, dio las gracias. Guardó el aceite en el bolsillo de su delantal junto al pan mohoso y siguió su camino. Un poco más adelante, en la entrada de la iglesia, encontró a Olenka Dmitrievna, la anciana que siempre alimentaba a las palomas con migas de pan a esa hora del día. «Muchacha, ¿estás deprisa?», le preguntó Olenka. La verdad era que a Masha le daba lo mismo internarse de inmediato en el bosque que hacerlo un poco más tarde, así que le respondió: No puedo quedarme un poco. ¿Me puedes ayudar a darle estas migas a las palomas? A mí me están doliendo los huesos». La chica obedeció y terminó de alimentar a las palomas cuando ya se iba. Olenka la llamó y le dijo: «Toma, Masha Mialovna, no es mucho, pero es una muestra de mi gratitud». Y le puso en la mano unos pedacitos de tocino duro. «¿Y como para qué me va a servir esta basura?», se preguntó la niña. Pero guardó el silencio, recibió las moronitas de tocino, haciendo una reverencia de gratitud con la cabeza, y las guardó en su delantal. Ya no vio a nadie más por el camino, pero poco antes de dejar la aldea encontró tirado un listón mugroso. Pensó en seguir de largo, pero recordó el consejo de su tía, así que lo levantó, lo guardó en su delantal con las otras cosas y siguió adelante, hasta que el sendero la hizo internarse entre los árboles. No había dado ni 5 pasos cuando sintió que el miedo le erizaba la piel y le hacía sudar las manos. Se volvió con el impulso de regresar a la aldea, aunque significaría un regaño de su madrastra, pero descubrió que tras ella el sendero se perdía también en la espesura. Ya no se veía el campo que apenas había dejado atrás. Las copas de los árboles estaban tan apretadas entre sí que apenas dejaba pasar la luz. Parecía que estaba a punto de ponerse el sol y se escuchaban susurros extraños, voces muy quedas pero amenazantes que parecían estar hablando de ella, aunque no se entendiera lo que decían. Pero como no había más opción que seguir adelante, Masha respiró profundamente y se obligó a avanzar. Llevaba un largo rato caminando sin saber si avanzaba o solo daba vueltas, cuando, junto a un enorme abeto, encontró los restos de una cabaña. Apenas quedaban algunos tablones de las paredes y la mayor parte del techo se había caído. Masha se asomó a curiosear y encontró una alacena ruinosa. ¡Qué sorpresa se llevó cuando encontró un pañuelo de seda, limpio y con los colores todavía brillantes en el cajón! Pensó en dejarlo, porque llevárselo era un poco como robar, aunque cuando era evidente que la cabaña había sido abandonada hacía muchísimos años.
pero recordó de nueva cuenta las palabras de su tía Raiza y se embolsó el pañuelo en el delantal antes de retomar el sendero. Masha caminó hasta que se puso el sol. Si en el día el bosque era lúgubre, de noche era verdaderamente aterrador. A cada paso sentía que se le helaba el corazón de miedo. Así que sintió una gran alegría cuando vio a lo lejos una lucecita parpadeante. Se apresuró para llegar a ella y casi se muere de la impresión al ver que la luz salía de la ventana de una casita. Pero no era cualquier casa, era una cabaña pequeñita, con su puerta, sus ventanas y su chimenea como salida de un cuento. Salvo en vez de estar enfianzada en el suelo, brincoteaba sobre una gigantesca pata de gallina. Y en la ventana estaba una anciana horrorosa, mucho más fea que cualquier cosa que le hubieran ocurrido a la gente del pueblo. No solo tenía el cabello cenizo y despeinado, manchas y arrugas en la piel y unos ojos como carbones encendidos. Además, sus dientes eran de hierro y todo el tiempo estaba haciendo muecas sin descanso. Antes de que la niña pudiera darse la vuelta, la anciana la vio y desde su ventana la saludó a gritos con una voz rasposa y desgraciable. ¡Ay, tú! Debes ser mi pequeñita sobrina. Mi hermana me avisó que vendrías para que te haga un vestido, pero no me dijo que estabas tan flaquita. ¡Entra! ¡Entra! Y la puerta de la casa se abrió con un rechinido espantoso y la pata de gallina se dobló hasta dejar la puerta de la casa muy cerca del suelo. Masha, pese a todo, tuvo que entrar de un salto y en cuanto estuvo adentro, la pata se extendió y volvió a brincar. Para su sorpresa, sin embargo, en el interior de la casa no se sentía el movimiento. Otra sorpresa, por dentro la casa era bastante más espaciosa que por fuera e incluso podía decirse que era una casa cálida y bonita, aunque sucia y polvosa. Casi sin pensarlo, la niña sacó de su delantal el frasco con aceite y se lo untó a los goznes de la puerta. «Pobrecita puerta, te debe de doler mucho rechinar así cuando te abres», le dijo. En eso estaba cuando la anciana la llamó desde la cocina. «Ven para acá, muchacha, que te demos de cenar», gritó con voz horrenda. La niña obedeció y se encontró con la anciana y no estaba sola. La acompañaba otra mujer casi igual de vieja que allí vivía, que avivaba el fogón constantemente. «Yo soy tu tía Baba Yaga y este inútil con cara de cerdo es mi sirvienta, Polina Samailovna», dijo la vieja de los dientes de hierro. La sirvienta se puso a llorar por el insulto, pero no repeló. Masha, en un impulso, sacó su delantal, el pañuelo que había encontrado en la cabeza ruinosa, y se lo dio a Polina para que se limpiara las lágrimas. Agradecida, la mujer secó sus ojos y se sonó la nariz. Masha sintió asco ante la perspectiva de volver a guardar el pañuelo sucio en su bolsillo, con eso de que había de aceptar todo lo que le ofrecieran. Pero la sirvienta dobló el pañuelo y se lo guardó en la manga sin intención de devolverlo. En cambio, con un guiño a la muchacha, se puso a preparar panecitos que le sirvió con mermelada y crema. La niña comió tantos que sentía que el estómago le iba hasta allá, pero su tía la miraba con alegría e incluso le ofrecía más. «Ahora ve a dormir a ese sillón y mañana haremos el vestido», dijo Baba Yaga a Masha, cuando ésta ya no pudo comer ni un bocado más. La niña se acostó en el sillón y se quedó dormida, pero, como era de sueño muy ligero, despertó al escuchar a las dos ancianas que platicaban. «Pensé que te la ibas a comer y en vez de eso me hiciste preparar la cena.
se quejaba Polina. Está muy flaca, pero con lo que cenó y desayune mañana habrá engordado lo bastante para que me la coma, como lo prometía mi hermana. A mí me cayó bien. Tú no sabes nada, estúpida. Polina se soltó a llorar y así terminó la plática. Masha temblaba en su sillón, pero fingió seguir dormida. ¿Qué voy a hacer?, pensaba. ¿Cómo me van a ayudar las cosas que junté camino acá? En cuanto la casa quedó en silencio, entró por la ventana un gato negro, feo con las costillas y las vértebras marcadas de tan flaco. La niña sintió lástima y le dio los pedazos de tocino que traía en el bolsillo. El gato se los comió todos y luego, como buen gato, se bañó con la lengua y buscó un lugar cercano a la chimenea para echarse a dormir. Pero antes de cerrar los ojos, le habló a la niña. ¡Miau! Permíteme que me presente. Soy Fyodor Kilonovich, gato de la bruja. Tal vez estás al tanto de que mi ama te va a tratar de comer mañana. ¿Quieres que te ayude a escapar? Por favor, yo no quiero que me coma, respondió Masha. Muy bien, te voy a decir lo que haremos. Después de darte de desayunar, mi ama te pondrá a hilar con su rueca. Yo tomaré tu lugar y tú aprovecharás para huir. Debes avanzar siempre de frente, sin parar y sin mirar hacia lo que queda a tu espalda. ¿Entendiste? La niña sintió y los dos se quedaron dormidos. En la mañana, tal como lo había previsto Fyodor Kilorovich, la criada preparó un desayuno generoso. Y cuando Masha terminó de comer, la bruja le pidió que hilara un rato mientras ella preparaba el potaje para la comida. Terminando eso, te tomaré las medidas para tu vestido, sobrinita, dijo. La bruja y Polina se metieron a la cocina y la niña salió disparada por la puerta, que se abrió y volvió a cerrar en silencio. El gato Fyodor Kilonovich tomó el lugar frente a la rueca y se puso a jugar con el hilo, haciendo ruidos como si de verdad estuviera hilando. En la cocina, Baba Yaga preparaba el potaje con el que iba a acompañar su plato principal, la niña. ¡Sobrinita! ¿Estás hilando?, preguntó la bruja. Sí, tita, respondió el gato. Luego, Baba Yaga se puso a calentar el horno. Sobrinita, ¿sigues hilando?, preguntó de nuevo. Sí, tita, volvió a decir Fyodor Kilonovich, mientras se daba gusto con los hilos y la rueca. La bruja probó el potaje, estaba quedando muy bueno. Ve a ver esa niña, le dijo a Polina. No me gusta cómo suena la rueca con ella. La sirvienta fue y cuando vio al gato jugando con la rueca, volvió y le dijo: está hilando, lo que pasa es que es muy torpe. Y Baba Yaga comenzó a preparar la salsa en que iba a rehogar a Masha. Lo malo fue que el gato se aburrió de la rueca, se hizo un ovillo y se durmió. Entonces la bruja de la cocina para ver qué estaba pasando, salió de la cocina para ver qué estaba pasando y qué sorpresa al ver que al gato ronroneando en medio de todos sus hilos. ¿Por qué tomaste ese lugar de mi cena, Fyodor Kilonovich?, gritó. El gato, todavía medio dormido, le respondió: en todos estos años que llevo de ser tu gato, nunca me has dado ni un pedacito de jamón. Y ella
En cambio, me regaló varios trozos de delicioso tocino. La bruja, que estaba enojadísima, fue a la cocina y le gritó a Polina: Tú viste que era el gato y no la niña quien hilaba en la rueca. ¿Por qué no me dijiste nada? Todos estos años que he sido tu criada, no has hecho más que insultarme y maltratarme. Y ella, en cambio, me regaló un pañuelito de seda. La bruja salió de su casa hecha una tromba, pero antes de lanzarse a perseguir a Masha, se volvió y le gritó: ¿Por qué la dejaste huir sin avisarme? En todo el tiempo que has pasado en mí, dijo la casa, con una voz que era a la vez de madera, de pájaro y de caverna, nunca fuiste para desempolvarme un poco, y ella, en cambio, aceitó los goznes de mi puerta. Baba Yaga gruñó y con un silbido llamó a su mastín, que dormitaba a un lado. Era un perro enorme de ojos rojos que se llamaba Vitya Yaroslanovich. Vitya Yaroslanovich, atrapa a esa niña y tráemela, le ordenó. El perro salió corriendo y Baba Yaga salió detrás de él, montada en su almirez mágico, remando en el aire con el mazo del mortero. En el bosque, Masha corría sin parar y sin mirar atrás. No sabía cuánto tiempo había pasado porque todo estaba oscuro, como en su camino de ida, pero ella avanzaba tan aprisa con sus piernas se lo permitían. Llegada a un punto, las ramas de una zarza le impidieron el paso. Se escuchaban cerca los ladridos del perro y el rasguño de sus patas al correr en el sendero. Masha metió la mano en su delantal y sacó el listón que había encontrado en el camino. Con él amarró las ramas de la zarza y siguió corriendo. Baba Yaga llegó a ese punto del bosque y se enfureció aún más. ¿Por qué no te tuvieron a su paso?, preguntó a las zarzas. Todos estos años que hemos protegido tu casa, nunca nos has dado nada. En cambio, ella nos regaló este bonito listón. La bruja se dio impulso con el mazo del mortero y siguió volando, con el perro Vitya Yaroslanovich unos pasos delante de ella. Masha los tenía ya cerca. Ahora podía sentir el vaho que salía del hocico del perro entibiándole los tobillos. Sin dejar de correr, metió la mano en su delantal y se encontró con el pan mohoso. Lo aventó tras de ella y Vitya se detuvo a comerlo. Baba Yaga reprendió al animal. Vitya Yaroslanovich, no te dije que la atraparas. ¿Por qué te detuviste? Son años los que llevo a tu servicio y me tengo que alimentar de tu basura y de tus hierbas de campo. Y esta niña, sin conocerme, me acaba de regalar un delicioso pan. Si quieres atraparla, hazlo tú, dijo el perro, y se acomodó a un lado del sendero para comer su pan mohoso. Baba Yaga volvió a trepar al mortero y volvió a impulsarse con su mazo. Su odio la hacía avanzar más deprisa cada vez. Masha podía sentir el aliento apestoso de la bruja en su nuca y estaba a punto de darse por vencida, cuando de repente dio un paso más y estaba por fin en medio del campo. Baba Yaga se detuvo en el lindero del bosque y desde ahí le gritaba improperios, pero no se atrevió a seguir. Masha no paró hasta llegar a su casa de su tía. ¡Qué sorpresa al encontrar allí a su padre, preocupado y lloroso! «No debí dejarte con esa mujer», se lamentaba Mijaíl. La tía Raiza al parecer le había contado ya que su guapísima esposa era en realidad una bruja que había tratado de asesinar a su hija. «No sospechaste nunca cuando te podías acordar de su nombre, Mijaíl Milakonovich», lo sorprendió, y el padre Masha tuvo que aceptar que aquello era bastante raro y debía haberlo puesto sobre aviso. Masha le contó todo lo que había vivido en el bosque,
pero solo una vez, cuando Nikolai, Olenka y varias otras personas, incluyendo a los chismosos del pueblo, le pidieron que lo volviera a contar. Ella repitió las palabras que años antes su tía Raiza había pronunciado. Hay cosas que no es mejor no invocar. Y cuando Mijaíl quiso ir a reclamarle a su esposa tanta maldad, descubrió que ya no estaba en casa. Lo único que había en medio de la sala era un gato negro, todo huesos, que ronroneaba quedidito frente a la chimenea. Masha lo reconoció, era Fyodor Kilonovich, y por supuesto la adoptó. Durante el resto de su vida, Masha se preguntó de vez en cuando cómo era posible que el consejo de su tía Raiza la había salvado, cómo los objetos que había encontrado en su camino le habían servido tan perfectamente bien. Y aunque nunca llegó a una respuesta, entendió que ciertas historias nunca acaban del todo, y siempre estuvo lista a aconsejar a cualquier niña que tuviese la fama oportuna de entrar en el bosque y ponerse en el camino de la bruja de Baba Yaga. Y tanto ella como el gato Fyodor Kilonovich, que llegó a ser más gordo que el mismísimo gato del zar, fueron siempre felices.